tenía las raíces suficientemente sólidas, aún bajo el arianismo, era cristianismo también, tenía las raíces suficientemente sólidas como para haber desplazado por mucho al paganismo, a tal punto de que los templos paganos eran simplemente bancos donde la iglesia iba a buscar su botín para de alguna manera reforzar lo que ellos estaban desarrollando. Cuando Juliano entra entonces al poder, entonces le devuelve a los sacerdotes paganos, de hecho los historiadores dicen que la crisis del paganismo era tal, cuando Juliano adviene al poder, que muchos sacerdotes paganos eran mendigos, porque todo el mundo había olvidado el paganismo. Y eran mendigos y harapientos, porque no tenían forma en que, cómo sobrevivir, porque el cristianismo había desplazado ya por completo el culto pagano. Pero ahora con Juliano la cosa cambia, ¿no? Ahora la cosa es distinta, ahora la cosa va a cambiar, como diría el jíbaro, ¿no? En ese sentido, él viene y toma la misma estructura del cristianismo, que ya se ha formado, que ya se ha establecido, que ya tiene un sistema, que ya tiene un gobierno. Toma la misma estructura del cristianismo y la empieza a formar en el paganismo para, con la misma estructura cristiana, crear un archienemigo cristiano, que era el retorno al culto pagano. Se les ordenó a los sacerdotes que el imperio, a los sacerdotes paganos, que el imperio ahora los iba a auxiliar económicamente, pero tenían que dedicarse única y exclusivamente al culto pagano. Se les exigió que llevaran una vida ejemplar, como llevaba, porque había que competir con el cristianismo, y el cristianismo exigía una conducta moral a sus líderes. Por lo tanto, Juliano dijo: pero ustedes tienen que ser morales, porque si vamos a competir con el cristianismo, tenemos que competir en buena lid. Entonces, hay que bregar ahora aquí con una conducta moral. Por el otro lado, le exigió: ustedes tienen que trabajar como los cristianos trabajan. Los cristianos trabajan atendiendo a los pobres. Por lo tanto, ustedes también tienen que atender a los pobres. Y desde luego, cuando Juliano empieza a montar todo el retorno pagano al imperio, él se entiende como alguien que ha sido elegido por los dioses para realizar esta obra. De la misma forma que el cristianismo por 40 años aproximadamente había sido avalado económicamente, ahora le ha tocado a los paganos vivir esa ventaja. De hecho, Juliano ordenó que se le devolvieran templos que habían sido los paganos, que lo habían convertido en templos cristianos, que se le devolvieran a los paganos. Y inclusive empezó a celebrar una serie de fiestas de sacrificios, donde los historiadores dicen que se mataban cientos de animales, miles de animales, en esas fiestas de sacrificios paganas. Y desde luego, lo que era interesante era que la gente reconocía que Juliano era un excelente estratega militar, era un excelente gobernante, pero hacía el ridículo en el campo religioso, porque la mentalidad del imperio ya era cristiana. Entonces dicen que iban obviamente porque era un edicto del emperador, pero que se mofaban inclusive de todos los actos del culto a los dioses y demás, porque lo entendían como, pues eso es lo que él quiere, pues vamos a embromarnos aquí con lo que quiere el emperador. Ahora, él siguió tomando medidas para favorecer el culto pagano. Le prohibió a los cristianos que enseñaran la letra clásica romana, porque obviamente si los cristianos estaban en posiciones de magisterio, pues propagaban el cristianismo. Entonces lo sacó del cuerpo magisterial. Otra de las cosas fue que él mismo escribió una obra censurando las escrituras y criticando las escrituras.
Y desde luego, cuando él se refería a los cristianos, se refería a los cristianos llamándole los galileos, porque la intención de él era demostrar que Galilea era una región pobre, era una región simple, que ni siquiera los mismos judíos reconocían. ¿Se acuerda de aquel planteamiento de Felipe con Natanael? Cuando le dice, ven acá, ¿y de dónde es el Cristo ese del que tú estás hablando? Y dice, no, el tipo es de Galilea. Y dice, muchacho, y de Galilea habrá salido algo bueno. O sea, Galilea era como un suburbio de mala muerte, era un lugar de gente menospreciada. Y desde luego, pues, él como filósofo había conocido muy bien el cristianismo y sabía por dónde atacarlo. Entonces, él se burlaba de los cristianos diciéndole, el Cristo de los cristianos era un Galileo, un individuo que ni en su propio país se le estimaba como bueno, porque ser Galileo era ser lo más bajo de lo más bajo. Ahora, fíjense qué interesante. Trató de reconstruir el templo de Jerusalén y empezó a aportar grandes cantidades de dinero a Jerusalén, a los judíos, para que reconstruyeran el templo. Pero no era porque él amaba el judaísmo, no. Era porque, como los cristianos tenían como una evidencia contundente, Cristo profetizó la destrucción de Jerusalén y profetizó la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces, ¿qué quería hacer? Decía, pues si reconstruimos el templo se le va a acabar el argumento, porque vamos a tener el templo reconstruido. ¿Ves? Entonces, se les acaba ese argumento de que Jesucristo era un tremendo profeta, porque en efecto eso impactaba al pagano. Cuando decía, mira, Cristo profetizó que toda Jerusalén iba a ser destruida, incluyendo el templo. Y ahí, mírate para Jerusalén para que lo veas. Decía, pues si lo reconstruimos, se les cae el argumento a los cristianos. Y desde luego, así sucesivamente, este individuo Juliano el Apóstata empezó a desarrollar toda una serie de estrategias. Lo único que no hizo, en honor a la verdad, fue perseguir a los cristianos, porque él entendía que perseguir a los cristianos en este momento era sumamente difícil, porque los soldados eran cristianos, los generales eran cristianos. ¿Se acuerda que yo le dije que con Constantino se hizo cristiano hasta el diablo? Porque ahora no era cuestión de fe, era cuestión de lujo. O sea, yo soy de la misma religión de mi emperador. ¡Wow! Eso es estar en una posición de lujo, porque ahora el emperador no es solamente mi jefe de Estado, el emperador es mi jefe de fe. Estamos empáticamente vinculados. Entonces todo el mundo era cristiano, pero ahora de repente todo el cristianismo no iban a volver atrás para hacerse meramente paganos, y mucho menos para ir en una revuelta o para ir en una guerra contra los cristianos. Y Juliano era un excelente estratega, y él decía, si yo declaro una guerra contra los cristianos, se me divide el imperio, y la fuerza del cristianismo es mayor que la del paganismo. Por lo tanto, él dijo, yo no voy a perseguir a los cristianos. Nunca aceptó el consejo de perseguirlos. No. Él dijo, simplemente vamos a encararlos con el pensamiento filosófico. Y vamos a ir llevando a nuestro pueblo a volver a sus raíces culturales. Ayer los que vieron el programa, estábamos haciendo precisamente crítica, porque yo con toda honradez, ya yo no sé en Puerto Rico cuáles de los políticos cree en los valores culturales del país. Porque por muchos años yo he escuchado a los políticos, que alegan, según ellos, tener la mancha de plátano desde la cabeza hasta los pies. Pero ahora mismo le están dando la bienvenida a un montón de conceptos europeos, a un montón de conceptos de los Países Bajos.